Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Tome su lugar y damos la honra y la gloria al Señor para siempre. El Señor Jesucristo nos bendiga con su palabra. Fuerte el aplauso a la presencia de nuestro amado Señor y Salvador. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pues bueno, ya es día viernes y qué más, ¿verdad?, que comenzar con este maravilloso tema. Gloria a Dios. Imagínese usted el tema que tenemos el día de hoy, este viernes: el terremoto que despertó a los muertos. Gloria a Dios para siempre. Así es el tema, el terremoto que despertó a los muertos. Y nos vamos a enfocar un poco en lo que ocurrió exactamente cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario hace 2000 años aproximadamente. ¿Qué fue lo que aconteció? Ya hemos hablado sobre el eclipse de 3 horas, ¿verdad?, las tinieblas que rodearon la tierra. También hemos hablado de todos estos acontecimientos, de cómo pues los antiguos describieron. Hay registros históricos que nos dejaron los padres de la iglesia, y también pues bueno, los apóstoles, ¿verdad?, del Señor. Bueno, pero maravilloso momento en el cual las cadenas del pecado son rotas, como dice el canto, ¿verdad? Los pecados de la humanidad son perdonados una vez que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Todo ocurrió en la cruz. Aquí está, hermano, nuestro momento. Gloria a Dios. Hay un canto hermoso que dice: en la cruz yo primero vi la luz. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué? Las manchas de mi, ¿qué?, alma, así dice, yo la ve, ¿no? Entonces el canto es precioso porque precisamente pues son cantos que exaltan, que glorifican a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Este acontecimiento, pues hermanos, sin lugar, ¿verdad?, sin darle lugar a la duda, fue real. Todo lo que leímos aconteció literalmente. Imagínese usted, un terremoto sacude la ciudad de Jerusalén, y el epicentro de este temblor de tierra, de este terremoto, el epicentro, ¿dónde cree que se dio? El epicentro del temblor está exactamente donde está el barrote, por llamarlo de una manera, el barrote vertical. Recuerden la cruz horizontal, vertical. Donde está el barrote exactamente abajo del Gólgota, exactamente abajo donde está la cruz, ahí comienza el epicentro del terremoto que sacude toda la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, y sus vecindarios, la estremece y despierta a los muertos. Oh, bendito, aleluya, bendito para siempre sea su nombre. Gloria a Dios. Bendita sea su palabra para siempre. Amén. Imagínese usted qué tremendo acontecimiento, a tal grado, hermanos, un soldado no se quebranta, ¿verdad?, así nada más porque sí. Los soldados, ¿verdad?, pues son disciplinados, y sobre todo el soldado romano pues era muy disciplinado, lo entrenaban muy bien, estaba constantemente en el cuartel, estaba y este es un centurión, o sea, estaba encargado todavía de 100 soldados romanos. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de alguien que estaba endurecido, que era realmente un hombre con un perfil duro con todas sus letras, ¿verdad?, sólido en carácter, no se quebrantaba ni
cualquier cosa, era un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre en todo el sentido de la palabra, un hombre bélico, un hombre que tenía el coraje, el valor para pelear por su patria. Fuese quien fuese, enfrentaría como soldado romano, ¿verdad? Como hierro, bueno, para decirle una palabra, como el mismo hierro. Y cuando vio el terremoto, cuando sintió que el terremoto sacude toda la ciudad de Jerusalén con epicentro precisamente bajo la cruz, es cuando confiesa, lo dobló, bendito sea el Señor, lo quebrantó. Es cuando confiesa y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Hay registros históricos, geológicos, hay evidencias de que realmente aconteció un terremoto entre el año 27 al año 33 después de Cristo. Recuerden algo, que Cristo vivió 33 años, ¿correcto, hermanos? Entonces los últimos 3 años de vida del Señor fueron todo su ministerio público, todo su ministerio terrenal. Recuerden que el Señor en esos 3 años predicó el evangelio en todo Israel. Le predicaba en todas las aldeas, ¿verdad? Caminaba largos kilómetros llevando el evangelio que salva al alma humana. Gloria a Dios. No iba a contar cuentos, ¿verdad? No iba a contar chistes, iba a llevar la palabra de Dios, que salva al hombre, que salva a la mujer, que perdona los pecados, que restaura las vidas. Y el Señor recorría todo aquel mundo conocido llevando la única y gloriosa palabra. O sea que el Señor se dedicó realmente estos 3 años seguidos sin parar, llevando el mensaje de salvación a todo Israel. Bueno, esto, hermanos, pues fue un hecho, pero lo que les quiero decir es que realmente al final de su vida, estando él en la cruz a los 33 años de edad, ya recuerden, 33 años de edad, está sobre la cruz, y en la cruz está sufriendo las peores agonías. Ha pasado un eclipse de 3 horas. Ustedes han sabido que un eclipse dure 3 horas, hermanos, no dura ni minutos. Imagínese usted, un eclipse de 3 horas aconteció rodeando, ¿verdad?, todo el Gólgota, las densas tinieblas y entre otros fenómenos que ocurrieron. Pero nuestro enfoque es, vean, qué tremendo, el terremoto que despierta a los muertos. Para ir rápido, a uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes, que nace en el año 182 aproximadamente, este padre de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, y muere en el 251 después de Cristo. Él cita a un historiador romano, y vean lo que dice, registrando los hechos que ocurrieron en la cruz. Orígenes, en el siglo II, ya dice, así están sus líneas: sobre el eclipse acontecido en tiempo de Tiberio César, bajo cuyo imperio parece haber sido crucificado Jesús, y sobre los grandes terremotos de entonces, escribió Flegón, creo en el libro 13 o 14 de su crónica. Flegón fue un historiador romano que él se dedicó, ¿verdad?, a elaborar la historia de las Olimpiadas. Pero para ir al detalle, aquí Orígenes está dándonos una evidencia contundente que ese terremoto aconteció en los tiempos de la crucifixión de Cristo. O sea que el terremoto ya, por lo tanto, tiene un registro histórico, lo cual nos da fundamento para creer que lo que aconteció en la cruz fue real, fue verdadero. Otro, llamado Sexto Julio, afirmó sobre el terremoto ya a inicios del siglo II las siguientes palabras. Dijo: muchas rocas quedaron partidas por la mitad debido al terremoto, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. Esto está tremendo. Ahora, esta es la evidencia histórica, entre otros escritos que me llevaría mucho tiempo hablar de ellos.
Pero vean ustedes la evidencia que encontraron en el Mar Muerto científicos israelitas y científicos alemanes. En la revista International Geology Review, los geólogos del Supersonic Geophysical como Jefferson, Marcus Brauer del Centro de Investigaciones de Geociencia en Alemania, descubrieron al oeste del Mar Muerto que hubo, por lo menos, atentos, 2 actividades sísmicas muy fuertes en Jerusalén. Y precisamente lo que ellos dijeron, que estos 2 terremotos o actividades sísmicas ocurrieron en el año 31 después de Cristo, y el otro muy probable desde el año 26 al 36 después de Cristo. Estos son científicos que también están informándole al mundo, a la historia, de que lo que dice la Biblia aquí en Mateo, que la tierra tembló y toda Jerusalén se estremeció, es verdad. Ese temblor fue real, pero el asunto no acaba allí. El asunto es que el terremoto no solamente golpea a Jerusalén, sino que resucita o levanta o despierta a los muertos. Espero que la palabra de Dios despierte nuestros corazones en esta tarde. Por lo menos, gloria a Dios, muerta la presencia de Dios en esa. Vean qué impresionantes son las Sagradas Escrituras. Cómo los descubrimientos geológicos, antropológicos, astronómicos, científicos confirman, comprueban de que la Sagrada Escritura es verdad. Esto es maravilloso. También Discovery News afirmó que la fecha más probable de este temblor pudo haber sido el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Impresionante. A la edad en la que estaba muriendo El Salvador, a los 33 años de edad. El doctor Amos Bell, lo voy a decir rápido porque me interesa llegar a la parte de la resurrección de los muertos. El doctor Amos Bell, fue un científico israelí. Ven ustedes, ellos al encontrar evidencias en sedimentos, dice que han ocurrido aproximadamente 12 terremotos, 12 en la ciudad vieja de Jerusalén, 6 de los cuales son de hace unos 1000 años atrás. Los otros 6 o la otra mitad no se sabe nada según estos científicos israelíes. Pero aquellos estudios que se hicieron en toda la topografía en la vieja ciudad de Jerusalén, pues daban rastros, vestigios de que algo realmente aconteció en el año 33. La Biblia nos dice claramente que está Cristo muriendo por la humanidad. Y vean, el estremecimiento de la tierra, oh hermanos, está muriendo el Hijo de Dios, el que le dio vida al planeta Tierra. La Biblia dice en Juan: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí estaba crucificando al Señor de gloria. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso, hermanos. Entonces, ¿cómo no quiere que la tierra se estremezca? La tierra tal parece que se conmociona, que siente los dolores del que está siendo crucificado. En otras palabras, sabe la tierra que era su creador. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, gloria a Dios, para siempre. Oh, hermanos, bendito Dios. Bueno, según los geólogos, aquellos estudiosos, ¿verdad?, de lo que viene siendo las eras, las etapas de la tierra. Bueno, según los estudiosos de la geología, dicen que la ciudad de Jerusalén está ubicada en una fractura geológica llamada el Camino del Gran Valle de Rift, que se extiende por unos 3000 kilómetros hasta Siria. ¿Qué es una falla geológica? Bueno, que Jerusalén pues está expuesta a tremendos sismos y terremotos, etcétera, etcétera. Yo quiero llegar a hablar o a transmitirles acerca de
porque es un terremoto especial. No se trata de una falla geológica. Lo que aconteció en la cruz, es lo que quiero decir, que lo que acontece en la cruz no es por lo que dicen estos científicos ni la falla geológica tal. No, acontece por manifestación única del Todopoderoso. Aleluya, bendito sea para siempre. Y no por obra, ¿verdad?, de alguna falla geológica. Pero le estoy leyendo rápidamente esta introducción para que usted esté enterado que pudieron haber acontecido 12 terremotos registrados en los científicos israelíes, pero ninguno de ellos levantó a los muertos. Por eso estoy hablando de un terremoto especial que resucitó muertos. Esto es maravilloso. Este es un misterio profundo de los resucitados que ahorita vamos a ver. Bien, existe también la falla transformante del Mar Muerto. Según los geólogos, esta unifica la placa de Arabia con la placa africana. Esta falla geológica pasa por todo el valle del Armagedón. Chequen ustedes las colinas de Jerusalén y por todo el monte de los Olivos. Esta falla y las creencias de los rabinos nos dicen que el monte de los Olivos tal parece fue golpeado. Estas son las tradiciones rabínicas. Tradiciones rabínicas que muy bien se podían creer o no se podían creer. Pero según los rabinos antiguos decían que el monte de los Olivos había sido atacado por un terremoto que lo había partido por la mitad. Y esto, ¿verdad?, pues era increíble para los científicos israelitas, obviamente modernos, posteriores. Pero ¿qué creen? Los científicos israelitas confirmaron, y en especial el doctor Shmulik Marco, en el año 2007, este científico del Departamento de Ciencias y Geofísica de la Universidad de Tel Aviv confirmó que las tradiciones de los rabinos sobre que el monte de los Olivos había sido atacado por terremotos fueron reales. O sea, que no solamente era una tradición, sino que realmente algo había acontecido ahí. Pues la Biblia profetiza un megaterremoto que va a dividir precisamente el monte de los Olivos. Yo le doy la cita, si gusta la lee en casa. Zacarías 14, verso 3 en adelante. Cuando Dios va a descender sobre el monte de los Olivos, dice la Biblia que el monte se parte en dos, hacia el oriente y hacia el occidente. En medio se hace un valle muy grande y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y lo compara con un tremendo megaterremoto que sacudió también en los días del rey Usías, rey de Judá. Bendito sea para siempre. La Biblia es la verdad. La Biblia no es, hermanos, un cuento de hadas. La palabra de Dios es verdad. En ella nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Mira, si Cristo dijo que dio su vida por ti, si Cristo dijo que te salvó, si Cristo dijo que te restauró, entonces su palabra no miente. Él lo hizo en verdad. Gloria a Dios. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria al Señor para siempre. Muy bien, vamos adelantándonos un poquito. En Israel hay un científico llamado Efraín Laur. Este científico está preparando a la población, a los ciudadanos de la ciudad, los está, válgase la expresión, los está preparando para el advenimiento de un megaterremoto que se espera. Y Zacarías 14:3 nos dice que un terremoto ocurrirá. Y este científico ya está preparando a la gente allí en Tierra Santa. O sea que hay un plan, hay un programa de preparación. Porque nunca se sabe el momento en el que un terremoto va a acontecer. Como acaba de ocurrir en Ecuador, venimos platicando de lo que aconteció. Y no sé si ustedes están informados de eso, pero creo superó los 6 grados, hermano. 6.5. 6.5. Imagínense ustedes. Realmente
si llega a estar un poco más sobre la superficie, pues hermanos, ahorita tendríamos un tremendo, ¿verdad?, caos en Ecuador. Gracias a Dios, gracias al Señor, que hasta este momento pues todo, ¿verdad?, tal parece que está bien. Pero vea usted, todo el anillo de fuego del que les hablaba la otra vez, pues está siendo activado. El Creador ya está prendiendo la mecha. Y ¡ay! Dios, gritaron los ángeles, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra. Porque el anillo de fuego del Pacífico ya está, hermano, está que bufa. O sea, se llegan a activar, vamos a tener volcanes eruptando, y todo el anillo del Pacífico, pues vea por dónde recorre todo Alaska, baja por California, besa las costas mexicanas, entra hasta Chile, todos los volcanes que tenemos en Latinoamérica, todos los megaterremotos o terremotos que han acontecido han sido por causa del anillo del Pacífico, que ahí está concentrada la actividad sísmica más terrorífica en más de un 90%. O sea, ¿de qué estamos hablando? El asunto está delicado. Pero bueno, esto lo esconden los geólogos, los astrofísicos, ¿verdad? Esconden todo esto porque saben que se avecina algo tremendo al planeta Tierra. Pero nosotros, que estamos en Cristo Jesús, tenemos que orar por el pueblo de Dios alrededor del mundo, para estar listos para cuando el Señor nos llame. ¡Fuerte el aplauso a la gloria del Señor! ¡Fuerte! Así como tornó la tierra. Hermanos, Cristo viene. Bendito sea para siempre. Bueno, este científico, ¿verdad?, mientras prepara Israel, nosotros nos preparamos para recibir al Cristo de la gloria. En la Biblia, al menos rescaté 13 evidencias bíblicas de los efectos de este terremoto con epicentro en la cruz. Bien, número 1, los testigos se asustaron por el temblor. Y en esto, ¿verdad?, tenemos al centurión del que ya hablé, lo cual lo lleva a reconocer que él era y es el Hijo de Dios. Número 2, las rocas se partieron. La roca, que es que es materia o de los elementos más duros y sólidos de la tierra, pues vean, se parte, se destrozan. Vean ustedes nada más. Y los corazones todavía no nos podemos ablandar delante de Él. Imagínense ustedes nada más una roca partiéndose. No se equivocó, ¿verdad? El Señor, la palabra del Señor cuando dice: si estos callan, las piedras hablarán. Aquí están hablando las piedras. Se están quebrantando. Y nuestro corazón, hermanos, duro como una roca, peor que una roca. Y voy a recitar a mi abuelo y a mi tatarabuelo, ¿verdad?, que decían, este era el mensaje que nos trasladaron generación tras generación. Dios puede quebrantar los corazones, así sean como una roca, porque la palabra de Dios dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. O sea que Dios puede trabajar con corazones de piedra, pero no puede trabajar con los corazones de hule muerto, porque ahí el martillo nada más bota, repele. El Señor nos habla del corazón. Seamos más sensibles a la palabra, seamos más sensibles a su presencia, que cuando Él se manifieste en nuestro medio, nosotros le recibamos de todo corazón y le digamos: Señor, habla conmigo ahora. Señor, aquí estoy para adorarte. Que no seamos, ¿verdad? Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Entonces, las rocas se partieron, y hermanos, y el temblor, así como dice en Jueces 5:5, los montes temblaron delante de Jehová. Tembló el Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. El Sinaí tembló. Así el monte Calvario tiembla delante del Hijo de Dios. ¿Qué tal? Porque en el Sinaí se dio la ley, pero en el monte Calvario se dio la gracia por medio de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí, hermanos, pues estamos viendo algo tremendo. Nosotros todavía tenemos un corazón
corazón sensible, ¿sí o no? Todavía hay corazón, todavía hay un lugarcito ahí donde el Señor puede entrar, porque una vez que Él entra, saca todo lo que no le gusta, ¿verdad? Porque nosotros somos el templo de Dios. Y recuerden ustedes que cuando el Señor entró al templo literal del judaísmo, agarró, ¿verdad?, aquella vara, aquel chipote, y empezó a sacar a los cambistas y todo el mugrero y la porquería que tenían dentro del templo sagrado de Yahweh. Bendito sea el Señor. Así entra el Señor a nuestras vidas, arrancando toda suciedad, toda la porquería que hay en nuestros corazones. Vamos, fuera, fuera todo aquello, todo pensamiento, ¿verdad?, de cambistas, de sacrificios falsos, etcétera. Lo saca el Señor de adentro, nos libera por completo para ser un templo que adore, que glorifique y que exalte su nombre solamente. El monte Sinaí temblaba, se balanceaba. Hermano, ¿puede imaginar el tremendo espectáculo de aquello? Moisés dijo, era tan terrible aquello que yo estaba espantado y temblando. También el escritor de Hebreos, como la ley, dijo: si un buey pasare cerca del monte, será traspasado. Así era tan terrible la gloria de Jehová que para el pueblo era oscuridad. No se equivocó el profeta cuando dice: oscuridad y mortandad van delante de él. Oh, bendito Dios. Pero Dios es luz, hermano. Dios es luz y en Él ningunas tinieblas hay. En Él no hay tiniebla alguna. Gloria a Dios. Bueno, eso se lo tengo, ¿verdad?, de tarea. Se lo dejo de tarea o se lo traigo para la otra, en los misterios de Dios. ¿Por qué hay fuego negro, fuego amarillo, fuego azul y fuego blanco y fuego rojo? Y fuego rojo en la palabra del Señor. De eso podríamos tratarlo en otra ocasión, el misterio de las tinieblas, ¿verdad? Pero dice la Biblia que mientras Yahweh descendía sobre el monte, hermanos, tal parece que danzaba a la derecha, a la izquierda. El primer púlpito que utilizó el Creador fue el monte. Desde ahí salió la ley de fuego y ángeles salían en llamaradas de fuego, y dice la Biblia, traían las letras de la ley envueltas en fuego. Revoloteaban los ángeles, así dice el escritor de Hebreo, salían llamaradas de fuego del trono de Yahweh. Y entonces los ángeles, dice, la ley fue dada por medio de los ángeles, los mensajeros del Creador. Bendito sea para siempre. No quiero entrar a ese tema, pero vean ustedes, también el monte Calvario está estremeciéndose porque ha llegado el tiempo de la gracia. Versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros. ¿Cuándo salieron de los sepulcros? Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note algo, los textos no dicen que estos muertos acababan de morir. Quizá tenían muertos de 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque de 1 a 3 años es razonable creer que habían muertos. Pero si queremos ir al mundo de la fe, de lo ilógico, entonces nos vamos a tener que remontar a los tiempos antiguotestamentarios, de los santos del Antiguo Testamento, y quienes en teoría muy bien pudieron resucitar con Cristo. Este es un misterio que le tenemos. Bendito sea el Señor. Y aquí lo vamos a ver. ¿Quiénes son estos santos? ¿Cómo resucitaron? ¿Quiénes eran? Bueno, hay tremendo misterio en este pasaje. Y es delicioso porque yo me como estos manjares de a diario, hermanos, a diario. Número 1, atentos a esta postura. Esta postura, o una de las posturas, o una de las interpretaciones que afirman que estos santos o estos hijos de Dios que resucitaron volvieron a la vida, en el sentido de que volvieron a la vida física nuevamente. ¿Cómo es esto? Bien,
Tenga por cierto que los que afirman esta postura solamente dicen que al resucitar estos, al resucitar, volvieron a la vida tal como lo hizo el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, que de nuevo volvieron a morir. ¿Cierto o falso? Ellos fueron resucitados, Lázaro, y la Biblia dice, ¿verdad?, que Lázaro resucita, pero va a tener que envejecer y va a morir de vuelta. Lo mismo sucedió con la niña, a la cual Cristo le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. La niña resucita, pero ella vuelve a morir. O sea, no va al cielo inmediatamente, sino que vuelven a morir. El resucitar muertos en la Biblia en este sentido es un volver a la vida. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque volver a la vida es regresar a la misma vida física que se tenía antes y luego volver nuevamente a sentir los dolores de la muerte. O sea, estamos hablando de una resurrección temporal. Esta postura, o estos cristianos que creen que estos santos que resucitaron fueron nada más una resurrección temporal, ellos dicen, ¿verdad?, que aunque el texto no dice que volvieron a morir, y esto es importante, el texto no dice que volvieron a morir. Entonces, ¿quiénes son estos santos que resucitaron? Y escuche tremendamente cómo afirma el texto: y aparecieron a muchos en la santa ciudad. Esto es importante. Y estas líneas, estos versículos nos van a llevar a nosotros, ¿verdad?, a entender la revelación de la palabra de Dios. Muy bien. La Biblia dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Esto usted lo ve en Colosenses 1:18. Y esta es la única base que tienen aquellos que dicen que estos santos que resucitaron volvieron a morir nuevamente. O sea, Cristo resucita y Él se asciende al tercer cielo, a la gloria, a la majestad de las alturas. Pero estos santos que resucitan, repito para ser claro, vuelven a morir y aquí se quedan, según afirma esta primera, ¿verdad?, este primer sistema de interpretación que les estoy dando. Bien, ¿por qué cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, atentos, no estamos hablando de un volver a la vida? O sea que cuando Cristo resucita, no hablamos de que Cristo vuelve y regresa a la misma vida física. Claro que no. La resurrección de Cristo va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo no es un volver a la vida. Atentos, porque esta es la base de nuestra fe, ¿verdad? El fundamento donde el cristianismo está basado, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Estamos perdidos, dice el apóstol Pablo. Pero si Cristo resucitó, entonces esta es la base de nuestra predicación. Y todos aquellos, ¿verdad?, que somos predicadores, debemos de conocer bien estos detalles. Cuando decimos y hablamos y afirmamos que Cristo resucitó, no estamos hablando de que Cristo volvió a la vida, regresó a la misma vida física. No, estamos hablando de que Cristo resucitó en una clase o tipo de vida humana nueva. O sea, una especie de humanidad nueva tenía el cuerpo de Cristo. A tal grado, ¿por qué? Porque cuando Cristo resucita, es imposible que vuelva a morir, porque la Biblia dice que era imposible que la muerte lo retuviera. Cuando Cristo resucita, ha vencido por completo, escuche, por completo ha vencido y absorbido a la muerte. Fuerte la gloria del Señor. Resucitó y volvió a morir. Ese es un regreso a la vida física misma, porque otra vez va a envejecer, otra vez, ¿verdad?, le van a llegar los achaques y otra vez va a tener que morir. ¿Qué sucede con la niña a la cual le dijo Talita Cumi? Igual lo mismo. Con el joven de la viuda de Naín, igual lo mismo. Y todas las resurrecciones temporales. Con la de Cristo no sucede lo mismo. La muerte no puede volver a atacarlo. Tampoco él puede envejecer. Tampoco a él le pueden doler, ¿verdad?,
¿verdad?, las aflicciones de la vida, ha resucitado. Entonces su resurrección es una especie, una clase de tipo o un tipo de humanidad nueva. Su cuerpo posee propiedades regidas por el espíritu de vida. Imposible era, dice la Escritura, que la muerte lo retuviera. Y esto es interesante. Escuchen. ¿Por qué afirmamos esto? Número uno, el cuerpo que Cristo posee ahora tiene el poder del camuflaje. ¿Sabía eso? Tal como los ángeles del cielo, cuando entran al universo y se les registra en la Biblia como jovencitos o como varones, vean el camuflaje de los ángeles. Dice que cuando estuvieron en la tumba, cuando el cuerpo del Señor estaba ahí, aparecieron los ángeles, dice la Biblia, y eran como dos jovencitos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es tan tremendo el poder del cuerpo inmortalizado, eternizado de los ángeles, que ellos tienen el poder del camuflaje. Pueden aparecer como un varón ya de edad madura, hasta como un anciano o como un jovencito, sin padecer dolor alguno, sino que lo hacen a placer, a gozo, a voluntad y por órdenes del Creador. Por eso la Biblia los describe de esa manera. El cuerpo inmortalizado del Señor posee propiedades del camuflaje también. Esa es la razón por la cual las mujeres lo confundieron con un jardinero. Y todos pensaron, se dejaron llevar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no le conocían? Porque el cuerpo del Señor tenía el poder del camuflaje. Número dos, también los discípulos más cercanos a él lo confundieron con un forastero, ¿cierto? Porque su cuerpo, él tenía el poder ya del camuflaje y fue, hermanos, hacia sus discípulos y se presenta como un forastero. Ahora hay que investigar por qué razón lo confunden con un forastero. Es ahí donde entendemos que los discípulos, al no reconocerlo, ven el poder del cuerpo glorificado, del cuerpo inmortalizado del Señor. Él no volvió a la misma vida física que tenía antes. Ahora tenía un cuerpo inmortalizado. Es impresionante. Número 3. O sea, en este como forastero, lo que quiero decir que era irreconocible. Número 3. En este cuerpo, él podía atravesar paredes, ¿cierto? La Biblia dice que todos los discípulos estaban encerrados, las puertas estaban cerradas y todos estaban en el aposento alto, y de repente el Señor atravesó las paredes y dijo: paz a vosotros. Y todos se asombraron, porque en lo que menos pensaron ya estaba en medio de ellos. Ahora, no piense que estoy hablando de una especie de fantasma, de un cuerpo fantasmagórico. Claro que no, porque él se podía palpar, tocar. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que ese cuerpo tenía el poder de hacerse presente tanto sólidamente como desaparecer en el acto que él lo deseara. Gloria a su nombre para siempre. Está tremendo, ¿verdad? Porque él mismo le dijo a Tomás: ven y toca, porque un espíritu no tiene, ¿qué?, carne y hueso como veis que yo tengo. O sea, ven y tócame, soy real. No es que me vas a meter la mano y me vas a pasar como si fuera un fantasmita. Claro que no. No nos confundamos. Lo que está diciendo el Señor es que el poder del Espíritu de vida ahora ha tomado posesión del cuerpo. Ahora el cuerpo no domina al Espíritu, sino que el Espíritu domina al cuerpo. El asunto ahora es al revés. En este momento, ¿verdad?, que me estás oyendo, tu cuerpo domina tu espíritu. Lo tiene ahí, mira, encerradito, está dentro. Por eso Pablo nos manda y nos dice: andar en el Espíritu, porque lo tenemos atado dentro de nosotros. Es como si fuera la cárcel en muchos. Aleluya.
¿verdad? ¡Gloria a Dios! Cristo en ese cuerpo también comía, se aventó un pececito, ¿sabía eso? En la tarde de la resurrección, dice que llegó a las orillas de la playa y le llamó a los discípulos, y aquellos andaban pescando, así como ven esos botecitos, ahí andaba Pedro y todos los apóstoles pescando, y de repente dicen: es el Señor, Pedro. Y se agarra a nadar, ¿verdad? Dice que andaba desnudo el tremendo, se agarra a nadar y va hacia la orilla de la playa. Y cuando llegaron los discípulos, estaba el Señor a la orilla de la playa, y en unas brasas tenía ya unos pececitos ahí cocinando para comer. Y comió con ellos. Pero pastor, ¿comió porque tenía hambre? No erréis por esto, porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. En la eternidad no se come por hambre, se come por placer. ¿Se acuerdan? Fuerte el aplauso de la gloria del Señor. Que la gente nos pregunta: ¿y vamos a comer ahí? Claro que vamos a comer, habrá santa cena. ¿Se acuerdan ustedes de los ángeles que descendieron juntamente con Yahweh, Dios Todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe, en los tiempos de Abraham, el patriarca? ¿Acaso Abraham no les hizo un cabrito, verdad? Mandó traer el mariachi, vámonos recio a la fiesta. Y dice la Biblia que, esto estuvo tremendo, dice la Biblia que Jehová y los dos ángeles se comieron un cabrito, gozosos bajo un árbol. ¿Por qué? Porque no comen por hambre, hermanos, por Dios santo, vienen de la eternidad. ¿Qué le van a pedir a esta pelota de polvo? Bendito sea para siempre. Imagínense los manjares que hay en la eternidad. Y miren nada más hasta dónde llegan las mentalidades. Un hermano me dijo: ¿y habrá baño? Imagínense hasta dónde llega, hombre. Por Dios santo, hasta pena me dio cuando me dijo eso. Hermanos, por favor, el poder que rige en la eternidad. Imagínese usted, está hablando de toda la plenitud de los atributos divinos, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Imagínese la inmutabilidad, la eternidad. Todo armoniza de manera perfecta. Sus cuerpos glorificados, el día que el Señor nos lleve, gloria a su nombre para siempre. Aunque dice Pablo que ya estamos glorificados, ya tenemos cuerpos glorificados, dice Pablo, ahí esperándonos. Aleluya. Imagínese usted nada más, al comer las delicias y los manjares que sobrepasan por miles a la tierra que fluye leche y miel, que fue Israel, que sobrepasa por miles la eternidad. Imagínense los manjares, el poderío que rige la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, es lo que le hace al Hijo de Dios disfrutar. Por eso el cuerpo no tendrá ninguna necesidad fisiológica, sino que el mismo cuerpo estará obedeciendo a la ley eterna del Espíritu de vida. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Y esto es de tremendo gozo. Amén. Aparecía y desaparecía, podía ser tocado y también volaba. ¡Qué blasfemia, pastor! Y mientras lo miraban los discípulos, se elevaba y dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Volando. Elevó el cuerpo. ¿Qué es eso? Un cuerpo antigravedad y que no puede ser detenido por la fuerza electromagnética. No puede ser detenido por la ley gravitacional de la Tierra ni del universo, sino que a placer. Imagínense. Estos santos que resucitaron, ¿volvieron a morir o se fueron con Cristo? Esta es la tremenda pregunta, ¿verdad?
Bueno, solo les di, ¿verdad?, una probadita de lo que era la resurrección del Señor, ¿verdad? Y el cuerpo inmortalizado que tenía, porque ahí podemos entrar a mucho, amados hermanos. Pero miren, ya para entrar a la segunda postura a la cual estoy adherido, ¿verdad? Lo digo, no porque la otra no tenga lo suyo, claro que tiene, ¿verdad?, su forma de explicarse. Pero esta postura es maravillosa. ¿Qué creemos sobre estos santos que resucitaron? Escuchen, nadie podía resucitar primero que el Hijo de Dios, porque la Biblia dice que Él tenía que ser el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en resucitar, en haber vencido a la muerte para poder resucitar un día nuestras vidas, es decir, a los que hemos creído que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que nos salvó de nuestros pecados. Él es el único que tiene el poder de la resurrección, porque escrito está en su palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! Bien. ¿Quiénes son? Efesios capítulo 4, verso 7. Vamos a leer esa escritura para ir dándole base a este pensamiento o a este argumento. ¿Quiénes creemos que son? En esta postura se puede afirmar que estos santos que resucitaron no volvieron a morir, sino que desaparecieron de esta tierra. En cuanto Cristo resucita, ahí van con Él a la gloria eterna. Se los llevó. ¿Y quiénes son? Bueno, son los primeros frutos de los que serán arrebatados en el rapto de la iglesia. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuchen, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bien, hasta ahí. Cuando Cristo está 3 días en la tumba, su cuerpo está en la tumba, ¿cierto? Ahí se encuentra su cuerpo, porque la profecía decía: como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra. O sea, que se encuentre 3 días y 3 noches en el sepulcro. Bendito sea el Señor. Jonás, el profeta, murió dentro del vientre del pez, porque si no muere, él no hubiera sido tipo y figura del Hijo de Dios. Por eso Jonás en su oración dice, agradece al Creador y dice: me llevaste a los lados del Seol, mi alma estuvo en el Seol. Gloria a Dios. Para que fuera Jonás tipo y figura del Hijo de Dios, tuvo que haber muerto. Está tremendo eso, ¿no? Y Cristo dijo que así estaría Él en el centro, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Mientras su cuerpo estaba en el sepulcro, había un tremendo silencio en la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe dónde andaba Jesucristo en esos 3 días? ¿Estaba muerto, pastor? No estaba muerto. Estaba vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Le voy a decir a dónde fue Cristo. Mientras su cuerpo estaba en la sepultura, mientras estaba en el sepulcro, Cristo andaba predicando, porque no dejó de predicar ni un solo día de su vida en la tierra. Y fue después de su muerte al mismo infierno. Y vea usted qué tremendo. Quiero que abra la Biblia en Primera de Pedro,
capítulo 3, y vamos a leer juntos esta escritura. Versículo 18. ¿Lo tiene? Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Ahora ponga atención aquí. Cristo fue en esos 3 días que supuestamente, ¿verdad?, está muerto. Bueno, su cuerpo está siendo retenido en el sepulcro. Él está predicándole a los espíritus encarcelados en las profundidades de la tierra. Por eso Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al inframundo. Y esto que llevó cautiva la cautividad, ¿a qué se refiere? Bueno, es un tema muy amplio. Hablamos del Hades. La cautividad son todos los santos que estaban retenidos en el subsuelo de la tierra, en el Hades, en el seno de Abraham. Porque antes los antiguos, cuando morían, por eso dele gracias a Dios, mire, en el Antiguo Testamento, cuando los santos de Dios morían, no iban al cielo. Ninguno iba al cielo. ¿Sí sabía eso? Ninguno iba al cielo. Todos descendían al Seol. El Seol tenía 2 cámaras. Una era la cámara de los que estaban siendo atormentados. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? Y la otra, una gran cima, un tremendo abismo, una forma de caverna los separaba. Mientras acá estaban siendo atormentadas las almas, como el alma del rico, acá estaba el alma de Lázaro en el lugar de descanso, en el seno de Abraham, y se podían ver, pero todo estaba bajo la tierra. Le compruebo esto con un texto tremendo de la Biblia en Juan capítulo 3, cuando Cristo le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo. O sea, antes de mí nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, antes de Cristo ni Jeremías, ¿verdad?, ni Isaías, ni ninguno de los santos iba inmediatamente al cielo. Todos descendían por debajo de la tierra, donde se encontraba el Hades. Que no es mi tema, pero tengo que rápidamente darle estas palabras, ¿verdad? Hermanos amados, Cristo baja, ¿y por quién creen que va? Por todos los suyos. Va a sacar al patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob, a los antiguos profetas. Los saca del seno de Abraham, y por eso dice Efesios: y llevó cautiva toda la cautividad de los santos que estaban retenidos en el corazón de la tierra, mientras que a la misma vez le predicaba a los espíritus encarcelados que desobedecieron en los tiempos de Noé. Tal parece que no entendían por qué razón estaban encarcelados, y Cristo fue y les predicó y les dijo las razones por las cuales estaban en esas celdas. Bendito sea para siempre su nombre. Para todos tuvo el Salvador. Ahorita voy muy rápido, pero bueno, ahí tenemos ya una conferencia en internet sobre el mundo de la tierra hueca y las almas de los hombres, ¿verdad?, antes de Cristo. ¿Para dónde iban? Se la recomiendo. Casi dura 1 hora y 15 minutos por ahí, y ahí aclaramos muy bien lo que es esto. Pero aquí vengo nada más de paso para darle a usted rápidamente el conocimiento de que cuando Cristo se lleva a estos, también creemos que se llevó a los santos, porque una vez que resucita, recuerden, resucitó, y después todos los santos resucitan
juntamente, ¿verdad?, con Él. Porque la Escritura nos dice, después de la resurrección de Cristo, resucitaron todos estos santos que habían sido estremecidos por el terremoto. Bendito sea el Señor. ¿Puede usted imaginar? En lo que se eleva el Señor, ahí van estos santos juntamente con la cautividad. ¿Y por qué van para allá? Para llevar la primera gavilla de lo que será el arrebatamiento de los muertos en Cristo. Job 19, versículo 25. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Notó algo? Miren lo que dice Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia, unos 500 años después del diluvio. No es Génesis, el más antiguo es Job. Y escuche lo que dice: yo sé que mi Redentor, ¿quién es el Redentor? Cristo Jesús. Yo sé que mi Redentor vive. Como que lo vio resucitar. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y escuche lo que dice de él. Y después de deshecha esta mi piel. La pregunta es: ¿acaso Job estaba entre esos santos? Pues dice amén. Es fácil desde aquí, amén, estos son. Pero no crea, todavía se sacan chispas teológicas, ¿verdad? Porque no falta quien argumente en contra. Bueno, yo creo, me voy a arriesgar. ¿Me arriesgo? Bueno, me arriesgo como siempre, ¿no? Vamos por enfrente, está bien, no pasa nada, que venga la crítica. Yo pienso que Job fue uno de los santos que se levantó en los tiempos de Cristo. Escuchen lo que dice: y un día por fin, dice, se levantará sobre, y después de deshecha esta mi piel. O sea, que Job, desde que muere hasta los tiempos de Cristo, pues su piel fue deshecha, sus huesos y todo. En mi carne he de ver a Dios. O sea que cuando Cristo resucita el cuerpo glorificado, Job ve a Dios. Porque nadie podría ver al Espíritu eterno del ser de Dios de forma directa. Lo tuvo que haber visto cuando estuvo en la tierra. Por eso dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Pero escuche lo que dice esta versión, la NTV. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Esta versión está tremenda, dice: sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. ¿Cómo es eso? Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Vea lo que dice la NBD, otra versión: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Estaría Job juntamente con estos santos al resucitar Cristo? Esa es la gran pregunta. Ya me arriesgué anteriormente, pero lo vuelvo a decir. Job fue uno de los santos antiguotestamentarios. Y la Biblia dice: muchos cuerpos de santos que habían pasado, muerto, que habían dormido, se levantaron. Bendito sea para siempre. Y este último pasaje que les voy a dar está tremendo. Oseas capítulo 6, versículo 1. Tal parece
que tiene un sentido más amplio, un sensus plenior, como le llamamos. El profeta vio que muchos santos resucitarían al tercer día inmediatamente después de Cristo. Oseas capítulo 6, verso 1. Dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Está escrito, todos los santos estaban, al menos el profeta Oseas está diciendo, era medio fresón, está diciendo: a los 2 días nos va a garantizar la vida. ¿Dónde estaban? Allá estaba Cristo en las profundidades de la tierra, recuerden. Y les digo, déjenme viendo otro sermón a los espíritus encarcelados, pero ya queremos salir. Espérense, les garantizo la vida. Al segundo día les digo, les garantizo la vida, y al tercer día los resucito. Y cuando Él se levanta, dice la Biblia, sueltos los dolores de la muerte, llevó la cautividad hacia la presencia del Padre. Digo, estos son los primeros resucitados. Ahí vienen más atrás. Bendito sea el Señor, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El enemigo quedó vencido. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. Imagínense, si la muerte de Cristo tiene el poder para despertar a los muertos, imagínese usted la resurrección, pues tiene el poder de la glorificación de los cuerpos. Aleluya. Bien, Levítico 23, 9 nos va a dar la revelación de lo que fueron estos santos resucitados. El misterio de las gavillas que se llevó a la presencia del Padre como sumo sacerdote, porque eso es lo que estaba fungiendo. En función sumo sacerdotal, Cristo, después de resucitar, va hacia el Padre. Y vea lo que dice Levítico 23, verso 9. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Comprendió algo ahí? Vea cómo es la palabra de Dios. Ya andamos en Levítico, pero vea lo tremendo que es esto. Note usted que se está dando la ley de que el sacerdote debía tomar una gavilla como primicia de los primeros frutos de la siega. Ahora, el sacerdote iba a traer esta gavilla, y que es una gavilla con un conjunto de ramas, pues, para ser más práctico. Vean, el sacerdote, al tomar la gavilla, la iba a presentar como ofrenda, como primicias de los primeros frutos. La iba a entregar delante de Dios. ¿Correcto? Pero escuche qué tremendo. ¿Qué día la iba a entregar? El día después del día de reposo. O sea, el día después del sábado. ¿Qué día? El domingo, el primer día de la semana. Ahora, escuche bien. Y no solamente eso, dice: el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto. ¿Qué está diciéndonos la palabra de Dios? Cristo es el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. La gavilla de los primeros, las primicias de los resucitados, eran estos santos que fueron a ser presentados inmediatamente después de la resurrección de Cristo a la presencia del Dios Todopoderoso en función sacerdotal. Fuerte a la presencia
y a la gloria